Bienvenidos un día más a este su canal favorito, donde desmenuzamos los entresijos de la farándula, las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chismecito que, aunque no es para infartar, sí que nos dejará con la ceja levantada y una sonrisa pícara. ¿De qué hablo? Pues, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Anne Ercel y un supuesto secreto que reveló de Kerem Bürsin. Sí, esos dos. La pareja que nos hizo suspirar y nos tuvo pegados a la pantalla en Senkalkam. Bueno, la pareja en la ficción, porque, ya saben, la vida real es otro cantar. Antes de que nos metamos de lleno en la trama, quiero pedirles un favorcito que nos ayuda un montón. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas y de otras partes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, dejen su like, que eso nos anima muchísimo a seguir trayéndoles más chismes y revelaciones. Bueno, ahora sí vamos al lío. ¿Qué es eso del secreto que Anne Ercel supuestamente reveló de Kerem Bürsin? A ver, no se esperen un escándalo mayúsculo, de esos que hacen temblar los cimientos de Hollywood. No, aquí no hay infidelidades, ni peleas a gritos, ni nada por el estilo. Es algo mucho más cotidiano, por decirlo de alguna manera. Algo que nos demuestra que aunque sean estrellas de la televisión, también son personas normales, con sus manías, sus costumbres y sus pequeños secretos que a veces, sin querer, salen a la luz. Y es que cuando eres una figura pública, es difícil mantener algo en secreto por mucho tiempo, ¿verdad? Todo este revuelo comenzó a raíz de una entrevista que dio Anne hace poco, en la que, al parecer, le preguntaron sobre cómo era trabajar con Kerem. Y ella, ni corta ni perezosa, soltó una pequeña confesión que, si bien no es un secreto de Estado, sí que nos da una idea de cómo es Kerem en su día a día. Según Anne, y cito textual para que no haya malentendidos, Kerem es una persona muy organizada, pero tiene una manía muy particular con los calcetines. Sí, los calcetines. Parece que al buen Kerem le gusta tener todos sus calcetines perfectamente emparejados, doblados y guardados en su lugar. Y no solo eso, sino que según Anne es capaz de notar si hay un calcetín fuera de sitio. Vamos, que el señor Bürsin tiene un control absoluto sobre sus calcetines. Ahora bien, antes de que salgamos corriendo a comprarle un organizador de calcetines al bueno de Kerem, quiero aclarar que esta revelación, lejos de ser algo negativo, lo que hace es humanizarlo. Nos muestra que detrás del galán de telenovela, hay un chico normal que se preocupa por sus pequeñas rutinas y que, como todos nosotros, tiene sus peculiaridades. Y seamos sinceros, ¿quién de nosotros no tiene alguna manía? Ya sea con los calcetines, con el orden de los libros, con la forma de comer o con cualquier otra cosa. Todos tenemos algo que nos hace únicos y diferentes. Así que en lugar de juzgar a Kerem por su obsesión con los calcetines, deberíamos verlo como algo que lo hace más cercano y relatable. Claro, esta revelación ha dado pie a todo tipo de comentarios y memes en las redes sociales. Los fans de Kerem han aprovechado la ocasión para hacer bromas y crear montajes divertidos con calcetines, mientras que otros se han mostrado sorprendidos por esta faceta desconocida del actor. Pero como decía antes, creo que lo importante aquí es que esta anécdota nos recuerda que las celebridades también son personas normales, con sus virtudes y sus pequeños defectos. Y que al final del día, todos somos un poco raritos a nuestra manera. Y hablando de rarezas y peculiaridades, este pequeño incidente me hace pensar en todas las otras cosas que no sabemos de nuestros famosos favoritos. ¿Qué otras manías tendrán Anne y Kerem? ¿Será que Anne tiene un ritual secreto para maquillarse? ¿O será que Kerem tiene una colección de objetos extraños en su casa? Nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos nos lo cuenten. Pero precisamente esa incertidumbre es lo que hace que nos sintamos tan atraídos por las vidas de las celebridades. Queremos saber más, queremos descubrir sus secretos, queremos sentir que los conocemos de verdad. Aunque en realidad, solo vemos una pequeña parte de sus vidas, la parte que ellos deciden mostrar al público. Pero volvamos al tema de los calcetines de Kerem. Imagínense la escena, él revisando minuciosamente su cajón, asegurándose de que cada par esté perfectamente doblado y colocado en su sitio. Un verdadero maestro del orden, sin duda. Y lo curioso es que si no fuera por Anne, probablemente nunca nos hubiéramos enterado de esta peculiaridad. Así que, en cierto modo, deberíamos agradecerle a ella por compartir esta pequeña anécdota. Aunque, seguro
A Kerem no le haya hecho mucha gracia que su secreto calcetinero saliera a la luz pública. Pero bueno, ya sabes, los gajes del oficio. Y es que la relación entre Hande y Kerem, aunque ya no sea romántica, sigue siendo objeto de interés para muchos. La química que demostraron en Senkalkam fue tan fuerte que muchos fans siguen soñando con una reconciliación. Y aunque ellos han dejado claro que solo son amigos, su relación sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans. Y no es para menos, porque fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su conexión en la pantalla era innegable, y eso es algo que, aunque la historia haya terminado, siempre recordaremos. Y hablando de relaciones, este incidente me hace pensar en la importancia de la comunicación en una pareja, o incluso en una amistad. Porque al final son las pequeñas cosas, las manías y las peculiaridades del otro, las que nos hacen conocerlo de verdad. Y aunque al principio estas cosas nos puedan parecer extrañas o incluso molestas, con el tiempo terminamos aceptándolas y hasta queriéndolas. Porque al final, son esas pequeñas diferencias las que hacen que una persona sea única y especial. Y lo mismo pasa con nuestras celebridades favoritas. Quizás lo que nos moleste o nos parezca extraño de ellos sea precisamente lo que los hace tan atractivos y fascinantes. Pero bueno, dejando de lado la filosofía de la vida y volviendo al tema de los calcetines de Kerem, ¿creen ustedes que esto es algo que lo hace más o menos atractivo? ¿O que al contrario, es algo que lo humaniza y lo acerca más a sus fans? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Porque al final, este es un debate que nos permite conocer diferentes puntos de vista y analizar las cosas desde diferentes perspectivas. Y eso es lo que hace que este canal sea tan divertido y entretenido. Y es que en el mundo del espectáculo, todo es objeto de análisis y debate. Desde las actuaciones de los actores hasta sus vidas personales, todo se examina con lupa. Y es que, como dice el dicho, la fama tiene un precio. Y ese precio es la pérdida de la privacidad. Pero por otro lado, la fama también les da la oportunidad de conectar con millones de personas alrededor del mundo y de inspirar a otros con sus historias. Y eso es algo que no todos tienen la suerte de experimentar. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre los calcetines de Kerem. Aunque si les soy sincera, todavía tengo la imagen de él revisando minuciosamente su cajón, con cara de concentración máxima. Es que me lo imagino perfectamente. Y es que al final, las anécdotas más sencillas son las que más nos hacen reír y las que más recordamos. Y esta, sin duda, será una de esas anécdotas que quedarán grabadas en la memoria de los fans de Kerem y Hande. Y es que, como les decía al principio, este supuesto secreto no es para infartar. No es algo que vaya a cambiar la historia del mundo ni que vaya a afectar la carrera de Kerem. Es simplemente una anécdota divertida que nos da una idea de cómo es él fuera de la pantalla. Y eso, a fin de cuentas, es lo que nos interesa a muchos de nosotros. Porque detrás de la imagen de estrella de televisión, hay personas reales, con sus defectos, sus virtudes y sus pequeñas manías. Y eso es lo que los hace tan cercanos y tan admirables. Y es que al final, el mundo de las celebridades es un mundo lleno de contrastes. Un mundo donde la ficción y la realidad se mezclan constantemente. Un mundo donde la imagen pública es fundamental, pero donde también hay espacio para la naturalidad y la espontaneidad. Y creo que este pequeño incidente con los calcetines de Kerem es una prueba de ello. Nos muestra que a pesar de ser famosos y vivir una vida diferente a la nuestra, las celebridades también son personas como nosotros, con sus preocupaciones, sus rutinas y sus pequeños secretos. Y eso es algo que no debemos olvidar. Y es que al final, la fama no te hace inmune a las pequeñas manías y obsesiones que todos tenemos. Y creo que eso es lo que hace que este tipo de anécdotas sean tan interesantes y tan atractivas para el público. Porque nos recuerdan que aunque las celebridades vivan en un mundo diferente al nuestro, también son seres humanos, con sus sentimientos, sus miedos y sus particularidades. Y eso es algo que nos hace sentir más cercanos a ellos. Y es que en este mundo tan globalizado y tan conectado, las celebridades se han convertido en una parte importante de nuestras vidas. Las vemos en la televisión, las seguimos en las redes sociales, nos enteramos de sus vidas personales a través de las noticias. Y aunque sabemos que solo vemos una pequeña parte de sus vidas, no podemos evitar sentirnos curiosos y querer saber más. Y eso es lo que hace que este tipo de vídeos, donde analizamos sus vidas y sus anécdotas, sean tan populares y tan entretenidos. Y es que al final, todos somos un poco cotillas y nos encanta enterarnos de los
Ismes y los secretos de los famosos. Y es que aunque sepamos que no es lo más importante del mundo, no podemos evitar sentirnos atraídos por este tipo de información. Y creo que eso es algo que debemos aceptar y disfrutar. Porque al final, la vida es demasiado corta para tomárnosla demasiado en serio. Y si un poco de chisme y un par de calcetines bien doblados nos sacan una sonrisa, pues bienvenido sea. Y bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre este tema. Hemos analizado el supuesto secreto de Kerem, hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación y la aceptación en las relaciones y hemos dejado claro que todos tenemos nuestras pequeñas manías y rarezas. Así que con esto me despido por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y espero que la próxima vez que vean a Kerem, piensen en sus calcetines bien doblados. En resumen, hoy hemos desentrañado un secreto, no tan secreto sobre Kerem Bürsin, cortesía de Ander Zel. Descubrimos su obsesión por los calcetines perfectamente organizados, un detalle que, lejos de ser escandaloso, nos muestra una faceta más humana y cercana del actor. Hablamos de la importancia de la comunicación y la aceptación en las relaciones, y cómo las peculiaridades de cada persona son, en realidad, lo que las hace únicas. Y como siempre reflexionamos sobre el mundo del espectáculo y cómo las celebridades, a pesar de su fama, son personas como nosotros con sus virtudes, defectos y pequeñas manías. Y ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido y trayéndoles los chismes y noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarme saber qué piensan sobre este vídeo y sobre el tema que hemos tratado hoy. ¿Creen que el secreto de los calcetines de Kerem es algo gracioso o algo que lo hace menos atractivo? ¿O será que ustedes también tienen manías extrañas que no se atreven a confesar? Anímense a compartir sus opiniones en los comentarios. Y ahora sí, antes de que se vayan, un último favorcito, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Y como siempre recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis curiosos y curiosas. Y recuerden, aceptemos nuestras rarezas y riámonos de ellas. Que la vida es demasiado corta para tomárnosla demasiado en serio. Adiós.